Hola, buenas. Espero que estén muy bien. Hoy día nos toca la cápsula sobre el capítulo de Asimetrías de Poder y Mitologías de la Violencia del libro Sociologías de la Violencia de Nelson Arteaga y Javier Arzuaga. La idea es que ustedes intenten conectar también estos planteamientos con lo que vimos al inicio del semestre, que tenía relación con los procesos sociales de cambio que han acontecido en la sociedad chilena, que es la experiencia más cercana que nosotros como generación podemos tener con procesos violentos, si se quiere, con acciones violentas o con violencia política, etc. Entonces lo interesante de este capítulo es que intenta acercarse y mostrarnos de qué manera se ha conceptualizado la historia, o sea, la violencia, perdón, a lo largo de la historia reciente, o como de mediados del siglo XX, si se quiere, con distintos autores con más larga data, como Sorel, o autores que pueden ser un poco no contemporáneos, pero sí que siguen muy vigentes hasta el día de hoy, como son Franz Fanon, Hannah Arendt, bueno, y Benjamin, que también es un autor que tiene más años. En ese sentido, la violencia es interesante y se necesita ser estudiada, en primer lugar, porque tiene un peso relevante en la filosofía política. De hecho, muchas veces cuando intentamos aproximarnos a la violencia desde la sociología, nos vemos obligados a visitar otras disciplinas. A mí me pasó eso particularmente con mi tesis de pregrado, que era sobre mujeres torturadas en la dictadura, y fue muy difícil encontrar aproximaciones sociológicas al fenómeno de la violencia. Y en ese proceso de investigación me vi obligada a visitar otras disciplinas como la filosofía o la antropología, y eso llama mucho la atención porque en general cuando uno comienza a estudiar sobre la violencia, se da cuenta que es constitutiva de los órdenes, cosa que hemos visto con Max Weber, por ejemplo, con el Estado, ¿cierto?, que monopoliza la violencia, eh, pero también hay muchos autores como los que vamos a ver ahora que sostienen que la violencia es un factor central en la construcción de la sociedad capitalista. Y es central en el sentido de que moviliza el orden capitalista, eh, lo mantiene, lo funda también. Claro. Eh, y, y en ese sentido la violencia tiene una dimensión que es como creadora de órdenes, como el sistema capitalista, reproductora también, cuando el orden se busca mantener, pero también la violencia opera como una fuerza normativa que inspira la transformación del orden social, y es cuando la violencia se justifica como una acción política que busca transformar las sociedades, transformar el estado actual de cosas. Y en ese sentido también la violencia opera como una fuerza subjetiva, pero también objetiva de la sociedad. Y es algo que vamos a ver con los autores que vamos a analizar hoy. O sea, uno puede pensar que hay autores que hablan más de la objetividad de la violencia y otros que se imbuyen en dimensiones más subjetivas. En ese sentido, también hay que distinguir que no toda violencia que cuestione el orden social es de carácter político. Es decir, no cualquier acción violenta tendría efectos desencadenantes de cambio social ni podría ser reconocida como moralmente legítima. Entonces, claro, esto sucede porque la violencia es una categoría tan difícil de asir que cuando uno se propone, o los autores han propuesto el trabajo de conceptualizarla, de operacionalizarla y de comprenderla en relación a las sociedades contemporáneas, debemos establecer ciertas distinciones, como qué es violencia, qué nos va a parecer una acción violenta o no, o qué distingue una acción que ejerce un tipo de violencia de una acción que tiene efectivamente cambios desencadenantes en el cambio social, o acciones que están mediadas por una moralidad particular versus las que están desprovistas de ella. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, yo voy a hablarles ahora de particularmente el apartado respecto del autor Sorel, que piensa la violencia como una fuerza vital. En ese sentido, el autor plantea que la violencia es parte de la conformación de la sociedad moderna,
como un rito inicial de las sociedades capitalistas, la violencia se constituye y constituye a las sociedades como constituye a la sociedad, pensando de hecho incluso en la Revolución Francesa como un acto violento inicial y fundacional. En ese sentido, el autor se enfoca particularmente en la idea de la sociedad moderna capitalista, no en otra, y en ese sentido destaca la idea de que la sociedad capitalista es productora de injusticia, y en ese marco la violencia se convierte en un elemento vital, porque es la posibilidad entonces de transformar ciertas injusticias. Eh, Piensan la violencia no solo como una forma inicial, como un rito inicial de la construcción de la sociedad, sino que también como un mecanismo que permite la reproducción de la sociedad. En ese sentido, la violencia da origen a la sociedad burguesa y por lo tanto a la sociedad capitalista y moderna. En ese sentido, la injusticia, pensándola respecto de la sociedad burguesa y cómo es que la sociedad burguesa construye un Estado capitalista que se le impone a la sociedad independiente de la clase, consideramos que la justicia o la injusticia y por lo tanto la violencia de la injusticia y la violencia a la que se recurre para cambiar las injusticias van a convertir a la violencia en un determinante de cambio social. En ese sentido, el autor plantea que es una manifestación prepolítica, como también la violencia se constituye una expresión política. ¿A qué se refiere con la idea de prepolítica o una expresión política? Depende del contexto entonces en que se manifieste la violencia y cuáles son los argumentos de esta violencia. La violencia argumentada, construida entonces por los autores y por quienes se manifiestan, va a ser una violencia como una expresión política, cuando tiene por lo tanto un correlato, una justificación, una explicación, y una violencia prepolítica que es aquella que no necesariamente tiene una explicación racional. ¿Ya? Y en ese sentido es interesante pensarlo con nuestro contexto. Cómo es que desde el 18 de octubre en adelante hemos concurrido a diversas situaciones de violencia ejercidas tanto por la ciudadanía como por el Estado, un Estado capitalista moderno como el que describe Sorel, que se impone también en el caso chileno a través de la violencia, de la idea de la conquista y del proceso de colonización y por lo tanto casi genocidio de los pueblos indígenas, la construcción del Estado va a ser entonces un acto de violencia que se produce a través de la violencia y que se sostiene a través de la violencia. Y en ese sentido, el sostenimiento de los estados, de la sociedad moderna en ese marco, va a estar relacionado directamente a la violencia como una posibilidad de mantener el orden, como también un determinante en el cambio social. Fran, si puedes cambiarla. La violencia entonces va a subyacer como un principio fundamental de la propia sociedad moderna, en tanto que sus instituciones fueron fundadas por actos de violencia. La violencia en ese sentido da origen a la sociedad y permite entonces también su superación. Los cambios y las transformaciones desde la perspectiva de este autor van a ser incitados o van a ser culminados o iniciados por un estado de violencia. Y en eso el autor distingue entre la violencia que es más política y aquella violencia que es cotidiana, que tiene que ver también con un correlato de las necesidades de los ciudadanos. O sea, esta violencia cotidiana puede convertirse en una violencia política en la medida en que se van constituyendo los argumentos. Eh, por lo tanto, cada clase tendría un potencial de violencia. La clase burguesa a través del orden y de la construcción del Estado como monopolio de la violencia, y las clases populares la violencia como una posibilidad de cambio de orden social vigente. Y en ese sentido, las luchas violentas van a buscar conseguir sus objetivos a través de la violencia, sostenerlos entonces también en este nuevo orden social y la violencia va a estar argumentada o construida
racionalmente a partir de estas necesidades de la transformación que son expresadas por los ciudadanos. Si lo pensamos como respecto de, como decía Fran, del momento que hemos estado viviendo los últimos meses, la violencia se gesta como una respuesta frente a otros tipos de violencia, que fue uno de los argumentos que se enarbolaron en medio del 18 de octubre en adelante, creo, que es la idea de que qué es más violento o qué es la violencia respecto de las condiciones estructurales de un sistema capitalista burgués, las desigualdades entonces y las necesidades de las personas, o la manifestación en términos políticos de la violencia en las calles a través de el levantamiento también de ciertas demandas que constituyen las organizaciones y los individuos desde el 18 de octubre en adelante. ¿Fran? Ay, eso. En ese sentido, el autor destaca ciertas fuerzas vitales de la violencia y ciertas manifestaciones de la violencia que él considera relevantes. En ese sentido, destaca y diferencia entre huelga política y huelga general. En la huelga política vamos a ver que pensamos principalmente en cambios que garantizan la permanencia de la explotación, por lo tanto sostienen las estructuras, pero cambian ciertos elementos. Esto es parte de la conversación que hemos tenido constantemente durante nuestro curso, que es la conversación respecto de si tenemos o no la capacidad de transformar o no transformar y en qué medida transformamos la realidad social que estamos habitando. En ese sentido, Sorel, cuando plantea la distinción entre la huelga política y la huelga general, tiene que ver principalmente con la envergadura de los cambios que logra cada uno de estos tipos de manifestaciones de violencia. En la huelga política, los cambios van a ser de permanencia del sistema. Entonces, los cambios permitidos, tanto por la institucionalidad como los cambios levantados por la ciudadanía, van a ser no con la intención de destruir o cambiar radicalmente el orden social en el que estamos habitando, sino que tienen que ver con pequeños cambios que hagan mejor nuestra condición al interior de una estructura de dominación y de lógicas de dominación que no necesariamente se van a transformar. En ese sentido, conversábamos con Fran antes que en el caso de la huelga política podría ser interesante mirar el ejemplo del movimiento estudiantil chileno, que tiene varias manifestaciones a lo largo de la historia de Chile. Fueron un movimiento estudiantil que en época de dictadura tuvo una relevancia muy importante, que luego fue acallado con el regreso de la democracia, y que para el año 2006 reinicia su movilización ya más política, en el sentido de la huelga política, y logra ciertas modificaciones en cada una de sus oleadas, pensando en que el movimiento estudiantil tuvo el movimiento pingüino del año 2006, después el movimiento universitario del 2011, el año 2016 también tuvo bastante relevancia, y por último el año 2018 con el debate particularmente de la educación no sexista. Si ustedes se fijan en ese movimiento, a través de pequeñas manifestaciones, de pequeños cambios que se han ido dando sustantivamente a lo largo del tiempo, en una negociación constante con la clase política dominante, el movimiento estudiantil, a través de la huelga política, las tomas de colegio, las movilizaciones en las calles, logra movilizar y transformar en cierta manera las lógicas de la educación en Chile, pero no logra transformar el orden, no logra cambiar el sistema educacional, por lo menos hasta el día de hoy, completamente. En ese sentido, la huelga o el movimiento estudiantil, en sus diferentes oleadas, podría ser entendido como un carácter de huelga política. Por otro lado, la huelga general va mucho más allá que la huelga política y busca la destrucción del orden. En ese sentido, cuando pensamos en la huelga general, la destrucción del orden, tenemos que pensar necesariamente en que existen ciertas proyecciones míticas, esperanzas, sueños, y ahí puede entrar, tal como lo leímos en el texto de la clase pasada, la ideología,
como un punto o un horizonte hacia el cual las organizaciones y los movimientos apuntan con la intención de transformar el orden social reinante o imperante. En ese sentido o en ese marco de transformación de expectativas, de sueños y de esperanzas construidas de manera conjunta, las personas se organizan y se manifiestan con la intención de destruir el orden. La huelga general podría asociarse, si lo pensamos en términos de ejemplos, más a la revolución vivimos nosotros desde octubre en adelante, que a las movilizaciones del movimiento estudiantil, por ejemplo. ¿Por qué se asocia más a la idea de la huelga general el movimiento del 18 de octubre? Bueno, porque busca la destrucción del orden, y el orden en el caso de Chile, un país presidencialista con una constitución creada bajo la dictadura, el cambio constitucional podría representar entonces la destrucción de un cierto orden, y por lo tanto un cambio en las proyecciones míticas eh, y una expectativa, una nueva constitución se convierte entonces en esta idea de transformación y de dignidad que tiene el movimiento generado desde el 18 de octubre en adelante. Eh, no sé si habrá quedado claro, Fran, ¿tú qué opinas? Sí, ¿Sí? no, absolutamente. Ah, muy bien. Y por último, la violencia va a condensar, como les estaba explicando recién, aspiraciones vitales de los colectivos sociales, y en ese sentido la huelga general es general y por lo tanto logra reunir las necesidades, las demandas, las construcciones, los mitos respecto de un futuro que es compartido. Un elemento que es central de lo que plantea Sorel es la idea del drama social, de entender la violencia y por lo tanto los espacios de negociación y de no negociación, los espacios de violencia, que en el caso del 18 de octubre para nosotros fue sumamente representativo. Vamos a entenderlo entonces como una puesta en escena, como un drama social, en el que se van a representar tanto los miedos como las aspiraciones de cada uno de los contendientes. Y eso significa que no solamente de nosotros ciudadanos que nos movilizamos, sino que también del Estado. Y cómo es que el Estado se ha visto a través de las manifestaciones violentas, ha obligado a justificar, por ejemplo, sus actos violentos, y también a crear o recrear espacios de violencia que logren mantener su orden. El Estado hoy en día en Chile ha utilizado la violencia desde lo que se plantea aquí como una opción de mantención del Estado. Por último, el autor plantea, y el caso del 18 de octubre sigue siendo enigmático en ese sentido, que la violencia es una expresión creativa como destructiva. Nosotros podemos ver en la violencia que hemos vivido durante los últimos meses, su versión creativa en las muchas formas de manifestaciones, de colaboración y de organización que hemos logrado a lo largo del territorio nacional, de manera interesante, importante, cómo se reactivaron los territorios, que eso no sucedía incluso desde antes de la dictadura, cómo se han reapropiado los espacios, pero también hemos visto cómo la violencia destructiva se ha llevado y ha mutilado, por ejemplo, los cuerpos de algunos de nuestros y nuestras compañeras que han peleado también en la calle. En ese sentido, la violencia es una fuerza vital que tiene la capacidad tanto de construir como de destruir, y por lo tanto es una herramienta. Ujú. Y esa dimensión destructiva también tiene relación con destruir el orden anterior, con destruir las formas, como las formas de relacionarnos y las formas de establecer las relaciones sociales anteriores. Entonces, en ese sentido, es una ruptura con el pasado, pero es una apertura creativa, en algún sentido, hacia el futuro. Ya. Otro autor que se basa, y el que, como dicen los autores, tuvo mucho eco la obra de Sorel, es Walter Benjamin. Benjamin nos va a hablar de que las clases trabajadoras ven la violencia como una forma de subvertir las relaciones de explotación y de dominación social. Y esto tiene relación con que el capitalismo y el Estado, ambos,
vienen de un acto violento. Entonces, de nuevo, volvemos a esta dualidad que tiene la violencia, ¿cierto? Que por un lado es utilizada por el sistema capitalista para fundar un orden, pero al mismo tiempo las clases trabajadoras ven a la violencia como un medio eh, para poder subvertir este tipo de relaciones de explotación y de dominación social. Eh, y cuando esto sucede, la burguesía muchas veces responde intentando encauzar los conflictos por medio del derecho. Y cuando se anclan a esta idea del derecho, tienden a negar todo acto violento que fundó el propio sistema. Y eso es algo que tiene en común Sorel con Benjamin, que tanto el capitalismo y el Estado son resultados de un acto violento que la sociedad burguesa constantemente intenta negar. Y en ese sentido, una de las cosas que nosotros no conceptualizamos así nunca, ni en el colegio, ni en la sociedad en general y en sus diversas instituciones, es que el derecho occidental es una forma, ha tenido una forma de expropiarle a las personas la capacidad de ejercer violencia. Y esto tiene relación con que el Estado es el único ente que legítimamente puede ejercer la violencia. Eso implica que nosotros no podemos hacerlo. Eh, y nosotros no tenemos la autorización para ejercer ese tipo de violencia. Por lo tanto, se evita que otros actores de la sociedad civil hagan uso de esa violencia, por ejemplo. Dado que el Estado es el que concentra esa legitimación, ese poder, ni grupos de ultraizquierda o de ultraderecha, por ejemplo, pueden hacer uso legítimo como el Estado. Sin embargo, operan relaciones de poder en las que uno muchas veces se cuestiona por qué, por ejemplo, puede todavía existir una persona como Sebastián Izquierdo que amenaza a los manifestantes, ¿cierto? Amenaza a los llamados por él comunistas, de que tiene como grupos fascistas en las calles y que están dispuestos a pegarles y ejercer violencia contra ellos. Y claro, no son personas que estén siendo procesadas ni estén detenidas, como yo creo que sí pasaría en el caso contrario. O al menos algo sucede ahí, como la visibilidad y el castigo, ¿cierto?, que reciben ciertos sectores por propender, ¿cierto?, de alguna manera al ejercicio de la violencia. También lo vimos para el 18 de octubre, cuando empezaron las marchas como por Apoquindo, de las clases más acomodadas de Santiago. El despliegue de la fuerza policial en ningún caso fue equivalente al despliegue que existía en Plaza Dignidad para las marchas de los días viernes. En ese sentido se da un tratamiento desigual en quienes pueden hacer ese uso como ilegal del poder, o sea, de la violencia. Bueno, y hay tres formas en que la violencia se puede ejercer, pero no va a tener ninguna consecuencia significativa en cómo se organiza en el orden social y en la forma en que finalmente se ordenan las sociedades capitalistas. Por un lado existe la violencia que se da en la guerra entre estados, ¿cierto? Y finalmente el que gana impone un orden legal al vencido, perdón. Por otra parte tenemos la idea del gran criminal que ejerce una violencia fuera del derecho, como el caso de Pablo Escobar o de las FARC, ¿cierto? Que hay violencia, una violencia que opera en los márgenes, pero no tiene ninguna consecuencia transformadora dentro del orden social capitalista. Y también, como mencionaba la Cami antes, está la huelga política, en el que se utiliza la violencia como un medio para alcanzar la satisfacción de ciertas necesidades que son inmediatas, pero que siguen teniendo como consecuencia la mantención del sistema de dominación, porque se le suceden una serie de reformas necesarias del Estado. Por ejemplo, lo que decía la Cami sobre la educación, ¿cierto? Y el movimiento estudiantil. Se generan, la ley Ricardo Soto, y ahí no hubo violencia, pero hubo manifestaciones en las calles. Y claro, y se generó una ley, ¿cierto?, que reformó un área de la salud, que mejoró las condiciones materiales de ciertas personas, pero no reestructuró el orden capitalista. Y en ese sentido, la huelga general, que también le va a dar continuidad a Benjamin en su propuesta, siempre va acompañada de una moral
y moral en el sentido de que va a buscar ejercer justicia y no derechos. Y esa es la distinción que hace en relación a la huelga política. La huelga política en general, si ustedes lo piensan incluso en el sentido de la educación, uno exigía un derecho que estaba dentro del marco de lo posible dentro de una sociedad democrática y dentro de lo que nos promete la Constitución. En cambio, una huelga general aboga antes que por el derecho exigible a partir del mismo marco normativo de la sociedad, se rige más por valores de justicia. Y a partir de ahí se generan transformaciones. Y en ese sentido, Benjamin dice que tiende a ser un anarquista, porque busca la transformación radical de la sociedad hacia una sociedad que sea moralmente justa. A diferencia de la huelga política, que va a seguir operando a partir de las reglas de las sociedades capitalistas, como explicaba la Cami antes. Y en ese sentido, Benjamin distingue dos formas de violencia. Por un lado estaría la violencia mítica, que tiende a buscar el orden, a mantener el equilibrio, a instaurar el derecho, es decir, que impone ciertos límites, inculpa, expía a otros, amenaza a otros grupos de la sociedad, y en ese caso lo podemos asociar más a la huelga política. Y por otro lado está la violencia divina, y es divina en el sentido de que transforma de manera abrupta la sociedad, y de nuevo, no busca instaurar el derecho, sino la justicia, rompe, por eso también se vincula con lo de Sorel, ¿cierto? Es una fuerza que destruye, pero al mismo tiempo crea. Entonces rompe con el derecho existente y crea una nueva forma de entender la sociedad a partir de una moral vinculada a la justicia. Y en esa dimensión es violenta, pero al mismo tiempo es educadora, porque construye nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de constituir el orden social. Y la lógica, en ese sentido, la lógica de la violencia en las sociedades capitalistas lo que va a hacer es instaurar, de acuerdo a Benjamin, un orden social injusto y excluyente, pero que tiene un trasfondo moral cuando se encuentra ligado a clases dominadas. En general, cuando las clases desposeídas y marginadas hacen ejercicio de la violencia, las clases dominadas tienden a entregar un discurso moral sobre el uso de la violencia, que de nuevo, en línea con Sorel, estas clases tienden a negar la violencia fundadora del sistema capitalista, sobre todo cuando es ejercido por las clases dominadas. Y finalmente la violencia, de acuerdo a Benjamin, va a tener una potencia central de cambio, es decir, va a ser en algún sentido el motor de la historia y va a permitir invertir la lógica de estructuración de las relaciones sociales. Y aquí uno puede cuestionarse, como de qué manera se invierten de manera simplista, alguien podría decir, entonces ahora los que dominan, entonces los dominados ahora van a dominar. Yo tendría a decir que no, dado la potencia creativa que tiene, como busca romper con esas lógicas, como está mediado y guiado básicamente por ideas de justicia, sería muy difícil que una propuesta de este tipo invirtiera como de manera simplista la estructuración de las relaciones. Al decir invertir, yo lo tendería a ver como a transformar más bien esas lógicas de dominación por relaciones sociales orientadas por criterios de justicia. Ahí se copió. Ya, Cami. Súper, estaba silenciada hablando sola. El tercer autor que los autores de este libro plantean para mirar la violencia va a ser Fanon, quien habla de dos palabras que al parecer no se pudiesen relacionar, que es la idea de violencia y libertad. En ese sentido, lo que plantea Fanon es que la violencia no es necesariamente lo contrario al derecho. ¿Por qué? Porque el orden colonial va a estar basado en hartos o en amplios procesos y dinámicas de violencia. Se construye derecho también a través de la violencia, tal como lo planteaba Benjamin en los mitos originarios de la violencia. En ese sentido,
el Estado colonial, la imposición del Estado colonial, no solo en la América colonial, uno al comienzo cuando piensa en decolonialidad, en general piensa inmediatamente en nosotros, latinoamericanos, como una de las principales colonias, pero existen muchas colonias a lo largo del mundo. Y este autor piensa la decolonialidad desde un lugar muy distinto a Latinoamérica. Y en la construcción del orden colonial, tanto en la India como sucedió en otros países a lo largo del mundo, en África, en Latinoamérica y en otros continentes, el orden del Estado colonial va a ser basado en amplios procesos de violencia, tanto en la llegada, en la instauración, en la construcción y en la permanencia del Estado colonial, ¿ya? Por lo tanto, sobreviven ciertas formas jurídicas y morales en la construcción de este Estado colonial que regulan la vida de aquellos que fueron colonizados. De hecho, cuando nosotros pensamos en Latinoamérica y en lo poco que conocemos de nuestra historia colonial desde los de abajo, no solo desde quiénes son los colonizadores, sabemos, por ejemplo, que el ser humano indígena no era para la iglesia en sus orígenes humano. De hecho, se dudaba de la existencia del alma en el indígena, como se dudó también de la existencia del alma en las personas de piel negra. En ese sentido, es súper interesante cómo las formas jurídicas y morales que son impuestas, o sea, piensen, hagamos vínculo directo con los mecanismos de control, ¿cierto? Y la construcción de las identidades y de las individualidades, cómo es que el Estado, la estructura, el orden colonial regula la vida del colonizado, incluso lo disciplina y lo domestica, lo hace creer o construir o pensar su identidad en base a la imposición de un modelo. Es en ese marco, por ejemplo, pensando en lo que les planteaba respecto de los indígenas y los negros no tenían alma para los blancos que llegaron a colonizar este pedazo de tierra llamado Latinoamérica o Abya Yala, como lo llamaban los pueblos originarios cuando sucedió este proceso. Esta construcción, esta idea de hecho de Dios, de la herejía, se convierte para los indígenas, para muchos de ellos, en las razones de la exclusión. Como muchas veces lo hemos repetido en los textos que hemos revisado. A veces nosotros también deseamos lo que se nos es impuesto, ¿cierto? Por lo tanto, Fanon habla de esta violencia y de esta libertad también en el marco de los estados de la vida colonizada que permiten o no permiten ciertas formas de identidad y en algunos de los textos, no en este en particular, va a hablar también de la idea del indio permitido. Entonces se les obliga a pensarse como individuos, el Estado, la construcción del Estado colonial, con una de las cosas que rompe principalmente y que permite entonces la dominación, es romper con la idea de colectividad. Los pueblos indígenas a lo largo del mundo siempre se han pensado como colectivos y no como seres humanos individuales agregados, como nos pensamos nosotros en la sociedad moderna. Ese fue, por ejemplo, uno de los principales cambios e imposiciones que trajo la construcción del Estado colonial. El poder colonial, entonces, va a censurar el pasado precolonial porque no lo considera, por lo tanto, moralmente relevante. Desde esa imposición, entonces, la construcción del orden colonial va a estar basado no solamente en la imposición de la violencia y en la utilización de la violencia para su representación, sino que también en una construcción moral de aquello que es permitido y que no es permitido. Franci, ¿la puede cambiar? Gracias. En ese sentido, la violencia va a venir o deviene del poder colonial. Y entonces la imposición del Estado colonial, luego de restringir, limitar lo que es correcto y lo que no es incorrecto como una imposición moral, va a posibilitar que el indígena que no cumple con las características, bueno, el indígena dependiendo del lugar del mundo, el nativo que no corresponde con las características propias del Estado colonial, se convierta entonces hacia un nuevo hombre, en esta idea que es muy occidental de la necesidad de una evolución de los hombres, de la humanidad. Y en ese sentido se espera
o se plantea un paso desde lo colectivo hacia lo individual, y que como hemos visto cada vez se ve más aberrante, particularmente la idea de lo individual y la destrucción de los espacios colectivos. Pero en este nuevo hombre colonizado, en este nuevo hombre permitido, nativo, el Estado colonial se va a transformar. El Estado colonial va a permitir entonces a este nuevo hombre indígena recuperar algunas ciertas prácticas culturales, descubrir ciertos elementos propios de su cultura, pero lo que va a hacer de manera inmediata es legislar a partir de eso. Entonces, este nuevo hombre, que va a ser un nuevo hombre permitido, va a estar restringido y regulado a través de un marco normativo, y por lo tanto, la subversión, la lucha de los pueblos indígenas y de estos para recuperar sus prácticas culturales, van a apuntar no solo a las transformaciones legales, sino que a la transformación de un nuevo orden. ¿Qué es lo que hace el Estado? Cooptar todas estas propuestas, todas estas luchas, e ir adaptando el Estado constantemente hacia ideas como, por ejemplo, el multiculturalismo o la interculturalidad. O sea, lo que hace el Estado en términos de para responder a la violencia de los pueblos indígenas desde la construcción del Estado hacia este momento, es un proceso que se llama asimilación. O sea, los convierte en parte de, y en ese proceso de convertirlos en parte de, aparece la posibilidad de recuperar las prácticas culturales y por lo tanto también de la subversión y de la búsqueda por parte de los pueblos indígenas, hoy en día educados, de buscar un orden o una salida al colonialismo que va a ser a través de una lógica violenta, pero que incluye una reflexión racional y moral sobre lo que se espera. En ese sentido, la violencia reintegra a la comunidad. La violencia ejercida por el Estado en la manifestación diaria del no respeto, por ejemplo, por los derechos o los tratados internacionales, en el caso de Chile, o el no cumplimiento de las promesas históricas que ha hecho el Estado desde la llegada a la democracia hasta acá, o incluso mucho antes, en el caso de los pueblos indígenas del Biobío al sur, ha significado esta violencia sistemática del Estado por omisión, porque no necesariamente la violencia tiene que ser ejercida de manera manifiesta, ¿cierto? Existe la violencia simbólica. En ese sentido, los cambios del orden van a estar motivados o intencionados a través de la dominación de los pueblos, a través de cómo es que el peso del Estado ha llevado a la gente a reincorporarse en sus identidades, a reintegrar la comunidad, a alimentar esta desigualdad, a alimentar esta violencia con la desigualdad que se vive constantemente. En ese sentido, la violencia recobra sentido por sí mismo, se convierte en un incentivo para un nuevo orden social, y por lo tanto la violencia podría ser el mecanismo que nos lleve hacia la liberación. Y yo pienso, por ejemplo, particularmente en estas últimas semanas que hemos visto varias situaciones de violencia del Biobío al sur. Eso responde, entre comillas, porque obviamente las manifestaciones y las motivaciones de las distintas organizaciones en muchas ocasiones ni siquiera alcanzan para que uno las pueda llegar a imaginar, porque no sabemos ni siquiera las necesidades de los diferentes territorios, pero en términos generales se van a enmarcar entonces en desigualdades que han sido desarrolladas, impuestas y promovidas a través del Estado, como por ejemplo en el momento en que se construye el Estado Nacional en Chile, en la fundación del Estado, se hace primero el reconocimiento de los pueblos indígenas como una nación que, o particularmente en el caso del pueblo mapuche, como una nación que existe al interior de este mismo territorio a lo largo de este Estado. Luego, la construcción del Estado fue omitiendo este compromiso de manera sistemática. De hecho, cada vez se les va quitando a través de la maquinaria estatal y con diferentes mecanismos de violencia, se les va quitando a los pueblos indígenas desde la fundación del Estado hasta más o menos llegados los años 80, en plena dictadura, se les quita el 95% de su territorio. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta violencia,
por un lado, y por otro lado vemos que sistemáticamente el Estado ha creado legislaciones que buscan compensar esta violencia, tratando de construir entonces aquellos indígenas que vendrían siendo los permitidos, estos hombres nuevos, al mismo tiempo en el que busca compensar estas desigualdades que el Estado mismo colonial ha ido ejerciendo a través del poder, va construyendo otros espacios o otros vacíos que incentivan la subversión. Por ejemplo, como yo les comentaba, el 95% de los territorios del Biobío al sur pertenecientes a pueblos indígenas al comienzo del Estado o de la construcción del Estado han sido perdidos, o en realidad no han sido perdidos, han sido arrebatados a los pueblos indígenas. En el año 1989, en el Tratado de Nueva Imperial, el presidente, en ese entonces era candidato, no era presidente aún, el candidato Elwin, se comprometió con los pueblos indígenas a recuperar y entregar esas tierras para los pueblos. En ese mismo marco se crea, por ejemplo, la CONADI, que tiene un fondo de tierras y aguas para pueblos indígenas. Hasta el día de hoy, y esto ya son 31 años después, todavía no se logra la recuperación de los territorios. Entonces, cuando pensamos en subversión, cuando pensamos en cómo las desigualdades generadas por este mismo Estado, por este mismo orden impuesto de manera violenta, son aquellas que incentivan la revolución al interior de los mismos estados. Los incentivan tanto articulándolos culturalmente, tanto buscando la construcción de este hombre nuevo o de este indígena permitido por la burocracia, y incentiva entonces la otra versión de la búsqueda del orden social. Cuando ya no es la vía institucional, va a convertirse entonces en la vía violenta. Fran. Ay, ¿puedo agregar algo? Sí, Esto, que claro, como para como recapitular esa idea de que a mí siempre me pareció muy interesante de Fanon, que es como la violencia que ocupan los grupos oprimidos es una violencia que se instauró inicialmente por los opresores, sí, como esto que planteabas al principio, como la violencia que viene del poder colonial. Y lo otro interesante como de cómo esa violencia que es como aprendida en algún sentido desde los opresores, es performativa. sí, De nuevo, volviendo a lo que planteaba Sorel, Benjamin, la violencia tiene la capacidad de crear y performa cosas. En este caso, va a tener el carácter performativo en el sentido de que va a entregarle, o y los sujetos van a encontrar a partir de la violencia su propia humanidad. sí. Es decir, los seres colonizados, las personas colonizadas en el caso de Fanon, a partir de la violencia van a encontrar el estatuto del humano que les ha sido negado, como decía la Cami antes, con el caso de los indígenas, ¿cierto? Como que se cuestionaba si tenían alma y como decía la Cami, estaban fuera del rango del humano. Entonces, a partir de la violencia, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la dimensión creadora? Como puede sonar algo abstracto. La dimensión creadora y también decir como en qué sentido performativo, en que crea algo, en que actúa algo que tiene cierta materialidad y ciertas consecuencias en la vida, y en este caso va a ser la construcción de una subjetividad que les permite como resituarse en el campo del humano. Y por eso la violencia performativamente y creativamente les va a permitir recuperar sus prácticas culturales, les va a permitir reintegrarse en la comunidad, pero que va a ser una comunidad que no va a ser, no van a ser como asimilados, como decía la Cami, sino que van a ser reintegrados en una comunidad que les es propia, ¿cierto? Claro. Que se construye luego de los procesos de descolonización. Claro. Eso era mi... Y que reconstruya entonces sus identidades a partir de estas desigualdades. Ese es un elemento muy importante. En la construcción de la identidad de lo indígena está la lucha. No es solo ser indígena por el hecho de vivir en cierto territorio, compartir cierta lengua, ciertas prácticas culturales, sino que también en esta rearticulación de la comunidad, la lucha, por lo tanto el pensamiento y la articulación de una violencia política adquiere sentido en sí mismo en defensa de esta nueva identidad, ¿cierto? Porque posibilita entonces su reproducción.
Entonces tiene, y ahí como lo veíamos respecto de los autores anteriores, tiene un correlato moral, un sentido mítico respecto de la liberación del pueblo, Ujú. ¿cierto? Y en este sentido, cuando les planteaba al principio que hay como una dimensión subjetiva y objetiva de la violencia, yo creo que Fanon uno lo puede situar, bueno, claramente está entre ambas, ¿cierto? Porque está muy consciente de la construcción de los sistemas coloniales, pero yo diría que a diferencia de Sorel y de Benjamin, es un autor que es capaz de profundizar en la dimensión subjetiva del colonizado o del oprimido. Claro, Entonces, la violencia no solamente crea un nuevo orden, sino que también crea un nuevo sujeto. Y yo sí. creo que eso es algo que los otros dos autores que veíamos no hacen tanto énfasis y no lo dicen tanto, no está tanto en su preocupación y yo creo que tiene que ver con la naturaleza como de el fenómeno de la violencia que ellos están estudiando. O sea, pensemos que es absolutamente distinto para estos dos autores como europeos, más vinculados como a los centros de pensamiento y económicos, que a la periferia como Franz Fanon, que es afrodescendiente, viene de Martinica, estuvo, por supuesto, una persona acomodada, un intelectual de su época, él era psiquiatra, pero una persona que se vinculó a procesos sociales de descolonización, como en el caso de Argelia. O sea, Fanon estuvo vinculado al Ejército de Liberación, no recuerdo el nombre del Ejército de Argelia, pero él estuvo en ese proceso. Entonces, también eso le da una posición como de enunciación y de interpretación de estos procesos que es distinta. Él está del lado, él se siente en algún sentido un colonizado. Benjamin y Sorel no escriben desde ese lugar. Y bueno, y los temas que tocan también son distintos. Ahí es interesante lo que planteas tú, Fran, respecto de desde donde uno se siente identificado también con los textos. En la medida que íbamos revisando con la profe Fran la materia el resumen que hicimos de los textos para esta presentación, planteábamos que a nosotras se nos hace más fácil, por ejemplo, empatizar con la propuesta de Fanon más que quizás con las otras, por el solo hecho de ser latinas y ser parte de un país colonial que en su interior reproduce también desigualdades coloniales. O sea, nosotros tenemos una desigualdad colonial en el marco internacional de ser un país colonial, pero al interior de este país se ejercen distintas desigualdades coloniales y que las ejercemos también nosotros. Y en este contexto en particular, estas desigualdades coloniales hoy en día tienen un carácter no solo indígena, sino que también migrante y un correlato de raza. Entonces, estamos en este momento, es súper pertinente también leer a Fanon en ese marco, cómo se van construyendo también las identidades en este marco violento y se van reforzando, cómo se han ido rearticulando, por ejemplo, las comunidades migrantes en este contexto. ¿Cierto? Para la pandemia y también para el 18 de octubre, o cómo la identidad del 18, y la identidad indígena fue también un elemento que se destacó para el 18 de octubre y de ahí en adelante, como una desigualdad fundacional que reconoce el movimiento, por ejemplo, ¿cierto? Y en ese sentido, la violencia como un elemento sustancial en la construcción de las sociedades capitalistas y coloniales, que funcionan como una especie de fuerza que transforma las sociedades tradicionales y que instruye una forma particular de derecho. Esa es la visión de la violencia para Fanon. Ya, y ahora haciendo un giro radical o liberal, eh, nos encontramos con Hannah Arendt. Bueno, ella es una intelectual alemana que ha teorizado bastante sobre violencia, revolución, etc. Y lo que plantea es más bien, es bien distinto. O sea, en primer lugar, considera que la violencia tiene un carácter instrumental más que productivo, más que performativo, más que creativo, más que todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ella considera que la violencia no es capaz de producir por sí misma derecho u orden social, ni tampoco catalizadora, ni tampoco es catalizadora de la libertad de una clase social o de la humanidad en su conjunto, que podría ser algo que nos plantea Fanon, como la violencia como catalizadora de la libertad, ¿cierto? Como un proceso de emancipación de Claro. pueblos oprimidos, o la violencia como fundadora de un orden, en el sentido más de Sorel y Benjamin, que romperían con el pasado, pero para justamente crear y transformar las relaciones sociales.
Y ahí, como yo les planteaba al principio, cuando los intelectuales se han acercado a entender el fenómeno de la violencia, intentan establecer distinciones con otros conceptos. Y en eso Hannah Arendt tiene un libro que se llama Sobre la violencia, y en ese libro ella intenta distinguir violencia de poder, violencia de fuerza, violencia de autoridad, eh, y eso es porque ella considera que muchas veces uno tiende a confundir estos conceptos y le termina asignando a ciertas situaciones la idea de poder cuando en realidad es violencia, o de autoridad cuando en realidad es poder, en fin. Entonces ella considera que es un error entender el poder como la capacidad de lograr obediencia a partir de un acto violento, porque además la violencia no produce nada. La violencia no va a producir obediencia, la violencia es algo vacío desde el punto de vista de Arendt. Uno ocupa la violencia dentro de un entramado como el medio, pero la violencia siempre debe estar basada en legitimidad de parte de las personas. La violencia en sí no genera nada. Y en ese sentido considera que las estructuras funcionan a partir del apoyo de la sociedad, es decir, no solo del ejercicio de la violencia, y de la sociedad y de sus distintos mecanismos representativos, es decir, van más allá de las relaciones de mando, de obediencia y de violencia. De manera que no podemos entender, de acuerdo a Arendt, los ordenamientos institucionales, las maneras en que se configuran las sociedades a partir de la cristalización de la violencia. No podemos decir simplemente que el Estado es la cristalización de la violencia fundacional de la colonia, por decir, o sea, de las repúblicas, por ejemplo. Porque en ese sentido Arendt diría no, o sea, quizás eso fundó algo, o sea, no fundó, como que fue el medio para lograr la fundación de algo, y esa fundación se produjo porque existía apoyo de la sociedad y mecanismos representativos, no porque había violencia. Y esto tiene que ver con que Arendt está situada en un lugar en que ella considera que en los gobiernos representativos, el pueblo va a ser el que domina a partir de la opinión en la esfera pública. No va a ser el pueblo aquel que es dominado por el Estado. Y claro, uno ahí le puede, como los otros autores criticarían un poco, que dónde quedan las relaciones de poder y las relaciones de desigualdad que suceden en la esfera pública. Para entender esto, y son críticas que en general se le hace a la postura de Arendt. Sin embargo, ella es una autora muy compleja, que como hablábamos con la Cami cuando estábamos preparando la clase, que a veces es más bien contraintuitiva, pero tiene una forma de argumentar que es muy novedosa, es muy articulada, es una persona muy genial. Pero claro, uno también desde distintos puntos puede establecer críticas a la forma en que ella considera que se ejercen las relaciones de poder o de obediencia o el ejercicio democrático en las sociedades democráticas, etcétera. Entonces, una de las cosas que ella nos va a decir es que la violencia se debe distinguir, que debemos distinguir entre violencia y poder, porque no es lo mismo. El poder es una coordinación de acciones que las personas apoyan y le brindan cierta legitimidad. En cambio, la violencia no necesariamente tiene legitimidad. De hecho, ella considera que nunca tiene legitimidad. Y que se puede utilizar, pero para que la violencia en algún sentido tenga cierta utilidad, eh, para que no se construya, porque según ella la violencia nunca va a construir, pero para que tenga alguna utilidad, que en este sentido sería este carácter instrumental de la violencia, se genera porque se utiliza con el poder, o no, la violencia no va a funcionar, o no va a tener ningún sentido su ejercicio, si es que no se utiliza, si no se media a partir del poder, que es a partir de esta coordinación, ¿cierto?, de acciones entre las personas. En ese sentido es un instrumento y no es algo que en sí mismo construye algo. Y esa es la diferencia con los otros autores, y sobre todo con Fanon, que Fanon considera que la violencia en sí misma produce algo. No solo produce la ruptura, sino que produce esta configuración de nuevas identidades, ¿cierto? En cambio, de acuerdo a Arendt, la violencia en sí misma no va a conducir a nada. Eso. Por lo tanto, en el sentido de que necesitamos un apoyo, ¿cierto? Una legitimidad, en el caso del ejercicio del poder y de la violencia utilizada en función del poder, Arendt va a plantear que las revoluciones no terminan con el poder, sino hasta que éste ha perdido su autoridad.
Es decir, yo no voy a ganar una revolución o la revolución no se va a terminar por el mero ejercicio de la violencia. El opositor en este caso, el enemigo, entre comillas, el adversario, se va a rendir o va a dejar de ganar en algún sentido, porque pierde su autoridad frente a la sociedad, no porque se ejerza la violencia. Cuando las órdenes ya no se obedecen y los medios de la violencia de ese otro ya no tienen utilidad o no tienen sentido, que es lo que ha pasado acá, ¿cierto? Con el ejercicio de la violencia para el 18 de octubre y el uso indiscriminado de balines, ¿cierto? Que dañaron la vista de muchas personas, eh, podríamos decir que esos medios de violencia en muchos sentidos perdieron sentido, como en muchas personas perdieron sentido, porque ¿qué buscaba ese ejercicio de violencia? ¿Cierto? Que las personas volvieran a sus casas, se replegaran a la esfera privada y dejaran de manifestarse en la esfera pública. Pero ¿qué pasó? Esos medios de violencia perdieron la utilidad o perdieron el sentido que tenían antes. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo, ¿cierto?, este proceso revolucionario en el que esos medios comenzaron a perder autoridad Claro. y por lo tanto perdieron su legitimidad. Pero finalmente, aunque esté mediado por la violencia sigue siendo instrumental. Incluso una de las formas de decir que la violencia en sí mismo no conduce a nada desde la perspectiva de Arendt es esta. O sea, el Estado desplegó balines y violencia en la calle de manera sistemática y las personas siguieron manifestándose. ¿Por qué? Porque ese poder había perdido su autoridad. Y eso también lo va a decir Arendt. O sea, muchas veces cuando el poder ya no tiene cómo sostenerse, acude a la violencia. Por lo tanto, las revoluciones solo van a ser posibles, en este sentido, revoluciones, como nos diría Sorel o Benjamin, como transformaciones radicales del orden, van a ser posibles si el poder se ha desintegrado, se ha perdido legitimidad, se ha colapsado el orden social y su derecho, que es algo que también plantean ellos, también plantean el colapso del derecho, también plantean el colapso del orden social, pero ellos le dan un papel mucho más significativo a la violencia. Arendt dice no, o sea, la violencia va a ser un medio para lograr ciertos fines que pueden ser utilizados desde ambos lados, eh, pero no va a producir nada. Lo que va a producir algo va a ser la autoridad y la legitimidad de la que puedan llegar a gozar las personas que inician los procesos revolucionarios, pero no la violencia en sí misma. Y bueno, lo que les planteaba antes, ¿cierto? El poder despliega la violencia cuando se siente amenazado. Y a través de eso se justifica, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando el poder, la hegemonía, ¿cierto? Se siente amenazada, despliega fuerzas policiales, ejerce violencia, y a partir de eso se justifica. Me acordaba cuando en un momento estaba explicándole algo a la Cami, como cuando Felipe Cast dijo que no había orden público. ¿Cómo fue? No hay orden público. Eh, ah, como que dio una justificación de que los derechos humanos se podían violar si es que no, si es que el derecho como del orden público no estaba protegido. Entonces, esa es una justificación y es bastante honesto de su parte, porque un sector de este país, de la ultraderecha, tiende a justificar el uso de la violencia frente a ciudadanos cuando el orden no está siendo resguardado, antes que no sé, la vida de las personas u otros derechos que, que puedan estar en juego. Y en ese sentido, bueno, la violencia puede destruir el poder, destruirlo en el sentido que también le puede como arrebatar hasta la última gota de legitimidad. Entonces la violencia en algún sentido, desde acuerdo a Arendt, más que creadora, puede llevar a destruir como las bases de la política. Porque cuando hay violencia, no hay palabra, no hay argumento, o sea, quizás suena un poco de sentido común. Por supuesto que Hannah Arendt lo elabora de una manera, lo vincula con posiciones filosóficas, es un argumento mucho más complejo, que tiene que ver con cómo ella conceptualiza la esfera pública como un espacio donde se encuentran los hombres iguales, la esfera pública como un espacio de la acción, eh, y en ese sentido, ella considera que la violencia lo que puede sí terminar haciendo, además de ser de tener este carácter instrumental que les explicaba,
lo que puede terminar haciendo es destruir la esfera de la política porque cortaría las formas de relacionarse entre los sujetos que no están metidos por la violencia. Em, por lo tanto, como todo lo que hemos visto, podemos darnos cuenta que en general la violencia, también como plantea un autor que se llama Chan Houk, autore, tiene un carácter ambivalente en general, y solo se puede entender y justificar en un conjunto de circunstancias específicas en las que se sobreponen formas de injusticia que atentan contra los supuestos básicos de un Estado democrático. Esa es una tendencia, es una de las formas que podemos terminar como de comprender esta serie de posiciones frente a la violencia. Pero esta también es una posición, es decir, bueno, igual se puede entender y justificar cuando se generan ciertas circunstancias que justifican el ejercicio de la violencia. Van a haber otras posiciones como la de Arendt que no van a salir de su posición y van a decir, no, la violencia no crea nada, la violencia no, yo puedo comprender a veces, pero no voy a justificar en ningún caso, la violencia en ningún caso es legítima. Pero lo interesante de propuestas como esta es que también plantean la idea de que la violencia no necesariamente está fuera de la democracia. Y eso tiene sentido con lo que planteábamos al inicio, ¿cierto? Desde lo que plantea Sorel, después pasando por Benjamin, Fanon, que las sociedades capitalistas y el Estado burgués se funda en la violencia. Y como decía la Cami, se reproduce y se mantiene a partir de la violencia. Por lo tanto, si uno se pregunta, ¿la violencia efectivamente está fuera de la democracia, como muchas veces la prensa, los discursos como sociales y hegemónicos nos hacen creer? Uno tendría a decir no. Bueno, además, más allá de que se funde a partir de hechos violentos, el Estado puede hacer uso legítimo de la violencia, ¿cierto? Entonces, y el Estado, dado que el Estado lo tiene, la violencia no está fuera del marco democrático. De hecho, está dentro, pero su uso está legitimado para un actor de la sociedad, que en este caso sería el Estado. Pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de que los ciudadanos también pueden hacer ejercicio de la violencia, o sea, no estoy diciendo que se pueda en el sentido de que deban hacerlo, en el sentido de que es una posibilidad, siempre es una posibilidad que las personas, y lo han hecho a lo largo de los procesos sociales e históricos, a lo largo de la historia, valga la redundancia, puede ser un mecanismo que termine por garantizar la permanencia de la democracia, porque las personas los grupos sociales a partir de la violencia, pueden quizás no reformular, no transformar radicalmente la sociedad en el estilo de huelga general, pero sí pueden generar ciertas manifestaciones al estilo de huelga política, que pueden mantener a raya ciertas instituciones que en algún momento puedan tender a traspasar los límites de la democracia. Entonces, es muy interesante pensar la violencia, es complejo, porque es difícil de tomar, porque es algo que se habla poco, que en general se deja fuera del marco democrático, del marco político, del marco intelectual. Muchas veces tendemos a atribuirle a la violencia patologías mentales, ¿cierto? A excluirla radicalmente de la esfera política, cuando en realidad el desafío que tenemos las ciencias sociales en general es tratar de comprender esos procesos, comprender qué rol cumple la violencia, cuál es su funcionalidad, qué produce la violencia, qué no produce, si es instrumental en algunas dimensiones de la vida, por qué es instrumental, en fin. El llamado es que no hay que tomar necesariamente partido por una de estas formas de interpretar la violencia, sino que cada una nos puede hacer sentido de acuerdo a distintas circunstancias, a distintos contextos, distintos fenómenos sociales. Sí. Eso. Ahí me parece súper necesario también plantear que, claro, cada uno de estos autores habla en momentos históricos distintos, desde lugares de enunciación muy, muy distintos, y por lo tanto su apreciación de la violencia es sumamente, claro, los tres primeros son autores marxistas que comparten una cierta mirada del mundo y por lo tanto entienden la violencia de una manera muy distinta a lo que plantea Arendt. Pero en ese sentido también hay hartos elementos de la violencia, por ejemplo, la violencia que se ha dado en Chile desde el 18 de octubre hasta ahora, que nos calzan con cada uno de estos tres autores, de hecho.
o sea, de los cuatro, incluyendo a Hannah Arendt, incluso hay parte de lo que ella plantea que podría explicar la violencia que se vivió durante los últimos meses, y esta violencia que no es en el fondo unilateral, que no necesariamente va a ser un ejercicio exclusivo del poder, que eso es interesante. Y por otro lado, también me pasa que mientras te iba escuchando pensé en otro ejercicio de violencia que quizás no hemos considerado, como el de las, ¿cómo se llaman? Arrestos ciudadanos. Cuando Mm, pensamos en el monopolio de la violencia para el Estado, justo, exacto. creo que ese ejemplo es un ejemplo interesante que va más allá de solamente del contexto político, que efectivamente tiene un correlato político, el arresto ciudadano. Esto es una reivindicación de un monopolio de la violencia que es por parte del Estado a través de sus instituciones que debiesen hacerse cargo, por ejemplo, de la seguridad de la ciudadanía, y en caso de no hacerlo, los ciudadanos ejercen la violencia de manera autónoma. Ujú. Eh, Y en ese caso se cuestiona finalmente o se pone bajo amenaza la idea de democracia, y porque eso muchos mismo iba a arrestos decir. ciudadanos, claro, muchos arrestos ciudadanos terminan violando los derechos humanos de las personas. O sea, en este caso sería violación de derechos humanos porque no es desde el Estado que es el garante de nuestros derechos, Claro, pero sí existe un atentado contra la un vida de otra abuso, persona. exactamente, o sea, y es sobre todo un abuso que es antidemocrático, La porque la, presunción de inocencia y todas esas cosas. o sea, sí. Es súper interesante. Yo creo que el estudio de la violencia siempre va a ser un elemento interesante, y la comprensión de la violencia en sus distintas manifestaciones. Y claro, en ese sentido, no solo como un instrumento, como plantea Arendt, sino que también como una manifestación del poder y por lo tanto una herramienta creativa. Un espacio que posibilita el sostenimiento de este modelo a lo largo de muchos años. Un elemento que ahí es central y que creo que Arendt y no los otros autores lo plantean, es la idea de la democracia y la posición en el fondo, de estas mayorías al respecto. Que es interesante, justo con el análisis que estabas haciendo tú, Fran, respecto del 18 de octubre, cómo es que se hace posible, en el fondo, el ejercicio de la violencia legítimo de manera instrumental por la ciudadanía. Porque si lo pensamos en que es la ciudadanía, desde la articulación de Arendt, quienes legitiman o quitan legitimidad a la violencia como herramienta, en el 18 de octubre y de ahí en adelante, pensando en lo masivo de las manifestaciones, la violencia pareció algo legítimo y no necesariamente estatal. Absolutamente. Entonces, me parece súper interesante. Creo que este texto abre hartas dudas y conversaciones relevantes, Ujú. sobre Sí, todo para este contexto. sobre todo para este contexto. Y bueno, y vamos a seguir viendo el segundo capítulo para nuestra siguiente clase, que va a ser en vivo y en directo el Y, próximo jueves. y esta es nuestra última cápsula. Nuestra última cápsula. Tinini. Eso. Ya, pues chiquillos, chiquillas. Gracias, Fran. Gracias a ti, Cami. Nos vemos. Besitos. Pausa.